Iglesia de Cristo, Casa de Dios, de Ministerios Ebenecer RBA, presenta El Consejo de la Palabra. Un espacio espiritual en el cual conoceremos de cerca el sentir de la Palabra de Dios. Porque la Palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. El Consejo de la Palabra, con el pastor Alexander Herrera. Bienvenidos. Bueno, ya los saludé. Buenas noches. Vamos a entrar entonces al Consejo de la Palabra. Y quiero que estudiemos este tema, o mejor dicho, que continuemos estudiando este tema. El día martes pasado, para los hermanos que estuvieron el día martes pasado, iniciamos este tema y le pusimos por nombre el pecado. Y a la luz de la palabra comenzamos a ver de que hay clases o tipos de pecado, aunque toda injusticia, toda falta que desagrade a Dios o que vaya en contra de lo que Dios ha dicho, de lo establecido, de la ley, de los preceptos, de los mandamientos, de los principios de Dios, es pecado. Toda transgresión, ¿verdad? Y aún el día viernes a nivel familiar estuvimos hablando de que Dios perdona la transgresión, el pecado y la iniquidad, y estuvimos viendo algunos puntos a la luz de la palabra, de cómo toda transgresión es pecado, y que cuando el pecado no es confesado, cuando el pecado, hermano, no se señala y se renuncia a eso, a ese pecado, a lo que se cometió, ese pecado se convierte en iniquidad. Y ahí vimos también los grados de involución, y vimos de que todo pecado lo que desea es llevarnos, conducirnos hacia la muerte. Entonces hoy, con la ayuda del Señor, quiero continuar este tema, y para esto le voy a dar algunos, la mayoría de los versículos van a ser nuevos, pero algunos versículos a manera de introducción se los voy a dar para recapitular algunas cositas que vimos el día martes. Ahora, quiero citarle el pasaje de Proverbios 28:13. Mire cómo lo dice, Nueva Traducción del Viviente. Los que encubren sus pecados, oiga bien, no prosperarán. Y ese versículo me encanta porque sin duda ahí dice que los que encubren su pecado no prosperarán. Pero yo siempre le doy vuelta a ese versículo, o al menos esa parte de ese versículo. Porque ¿qué pasará si alguien confiesa su pecado? ¿Qué pasará si hay alguien que no encubre su pecado? Al contrario, lo saca a la luz, lo manifiesta para buscar el auxilio, el perdón, hermano, para buscar la bendición de Dios. ¿Se acuerda lo que dice Juan capítulo 3, verso 17 en adelante, que dice: y esta es la condenación, dice, que los hombres amaron, ¿qué fue? ¿Se acuerda lo que dice ahí? Que amaron más las tinieblas que la luz. O sea que amaban la luz, pero amaban más las tinieblas. Y dice ahí en esos versos, solo se lo estoy parafraseando, usted lo puede ir a buscar. Dice que los hombres no se acercaron a la luz, y recuérdense que la luz es Cristo, que no se acercaron a la luz para que la luz no evidenciara aquellas cosas, hermano, que no le agradaban a Dios. Entonces ahí vemos que hay personas, hermano, gracias a Dios usted no, pero necesitamos estudiar esto a la luz de la palabra para examinar nuestro corazón. Porque
si usted se encuentra mal, hermano, si a usted le duele algo y le duele su corazoncito, pero estoy hablando del órgano, de su cuerpecito hermoso que Dios le ha dado, si le duele algo y usted dice, yo no sé cuál es la razón de este dolor, ¿qué hace usted? Va al doctor y el doctor le dice, vamos a examinarlo, vamos a hacerle algunos análisis para ver de dónde proviene ese dolor. Ahora, pasemos esto y hagamos la aplicación y pasémoslo a lo espiritual. Pero ¿cómo uno se examina? Espiritualmente hablando, ¿cómo uno examina su alma? ¿Cómo uno examina su espíritu para saber si está bien delante de Dios? A través de la palabra del Señor. A través de ella nos vamos a examinar. Entonces ahí en Juan capítulo 3 del verso 17 en adelante vemos que hay pueblo, hermano, que en vez de buscar la luz, lo que anda es encubriendo, buscando las tinieblas para que, hermano, no se puedan ver las faltas. Pero en este verso que le estoy citando de Proverbios 28:13 dice, los que encubren su pecado no prosperarán. Y usted sí quiere prosperar, ¿verdad? Entonces, para prosperar, hermano, mire, no necesita ganarse la loto. Para conocer la verdadera prosperidad que viene de parte de Dios, lo único que necesitamos es, hermano, sincerarnos con Dios, ser sinceros, abrir nuestro corazón y decirle, Señor, he pecado, he cometido tal falta, Señor, me humillo, renuncio a eso y me aparto, porque dice ahí, pero si los confiesan y los abandonan, dice esta versión, recibirán misericordia, hermano, misericordia. Y eso es lo que quiero, misericordia de parte de Dios, que mi vida esté cubierta por un manto y manto de misericordia de parte de Dios, mi casa, mi esposa, mis hijos, pero también la iglesia deseo que sea cubierta con el manto de la misericordia del Señor. Entonces aquí habla de que hay personas que encubren su pecado o lo esconden y por ende no va a haber la prosperidad. La consecuencia es que no van a ver la prosperidad de Dios. Y se acuerda que hemos hablado de la prosperidad de Dios, la de Dios, porque hay una prosperidad que es una falsa doctrina y ese es humano. Yo estoy hablando de aquello que dice que la palabra nos enseña que la prosperidad es integral, es en nuestro espíritu, es en nuestra alma y es en nuestro cuerpo, y aún teniendo todas las cosas que necesitamos para desarrollar nuestra vida mientras estamos en esta tierra, porque no somos de esta tierra, somos peregrinos. Amén. Ahora, déjenme darle otro verso a manera de introducción y explicarle algunas cositas acá. Romanos 5:12 dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo, diga conmigo, entró en el mundo. Por un hombre, dice, y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron, y la paga del pecado es muerte. Por eso el enemigo quiere que nosotros caigamos en pecado, porque el pecado le abre la puerta a la muerte. Y lo que quiere el enemigo es matarnos. Pero yo quiero que le preste atención ahí, porque ahí está hablando de Adán y Eva. Está hablando de la raza adámica, de la cual nosotros, descendemos. Todos nosotros descendemos de Adán y Eva, ¿verdad? Entonces, yo quiero que le preste atención a eso. Dice, por tanto, tal como el pecado entró al mundo. Entonces la pregunta es, ¿quién le abrió la puerta al pecado? El hombre le abrió la puerta al pecado, pero ¿quién fue? Adán le abrió la puerta al pecado. Y entonces cuando le abrió la puerta al pecado, el pecado entró. Pero ¿quién le abrió la puerta a la muerte? El pecado, correcto, ahí lo dice. Tal como el pecado entró al mundo por un hombre. Y la muerte por el pecado. Entonces, el pecado le abre la puerta a la muerte. Hermano, si aquí vemos que está hablando de Adán y Eva y está hablando de la desobediencia de Adán y Eva.
Entonces, ¿qué pasará si nosotros obedecemos, hermano? Si usted y yo obedecemos y ponemos por obra todo lo que Dios dice, hermano, entonces la puerta, ¿a quién se la vamos a abrir, hermano? Se la vamos a abrir, hermano, a Cristo. Y Cristo traerá la vida para nosotros y la vida eterna, hermano. Por eso, cuán importante es que nosotros seamos obedientes. A veces es un poquito difícil obedecer, pero con la ayuda del Espíritu Santo vamos a obedecer y vamos a mantenernos en el camino obedeciendo a Dios. Ahora, déjeme continuar aquí, porque desde ese momento que Adán y Eva desobedecieron a Dios, comenzó a través del pecado el hombre a involucionar. Entonces, ¿cómo se da esta involución? Déjeme explicarle algunas cositas aquí en Santiago 1:14. Mire cómo lo dice. Dice, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por sus propias pasiones. Verso 15. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte, dice. Por eso, yo desde el martes pasado estoy hablando de esto. Y haciendo énfasis en que todo pecado lo que desea es llevarnos hacia la muerte. Y no solo estoy hablando, hermano, de la muerte espiritual, sino de la muerte física. Porque el diablo, que el Señor lo reprenda, viene para para robar, para matar, y después de robar y matar, lo que quiere es destruir tu vida. Entonces, yo quiero que le preste atención aquí a estos versos, porque aquí yo veo, hermano, los niveles de involución, o cómo se da ese proceso de involución. Recuérdense que ahora en Cristo Jesús estamos evolucionando. Hermano, los científicos, hermano, dicen de que el ser humano ha evolucionado, dice, que venimos desde el mono, hermano, y que nos levantamos y que ahora somos lo que somos, y eso no es así, hermano, porque mi abuela no era chita. Perdóneme, pero yo no desciendo del mono, yo desciendo, hermano, del Señor Jesús, de mi Padre Celestial, hermano, igual que usted. Fuimos creados, hermano, allá en los ambientes celestiales, hermano. Mire, yo no sé cuántos años tiene usted de estar aquí en la tierra, pero usted tiene más años. Porque cuando le dieron un cuerpo aquí en la tierra, le pusieron un espíritu, le pusieron una alma. Y su espíritu, hermano, viene del cielo. Recuérdese que nosotros somos un espíritu con un cuerpo. Amén, ya eso lo hemos explicado, pero déjeme explicarle estos versos, y le decía el proceso de involución, que aquí lo vamos a ver. Note que dice que habla de concupiscencia. Cuando hablamos de concupiscencia, estamos hablando de las pasiones del hombre, estamos hablando de los deseos del hombre, o sea, de la raza humana, pues, de aquellas cosas que hay en nuestro corazón. Por eso, cuán importante es buscar ministración, hermano. Cuán importante es correr a los pies de Cristo y decirle: Señor, estoy batallando con estos deseos, estoy batallando con mi carne, Señor. Por eso el apóstol Pablo decía: miserable de mí, dice, ¿quién me podrá librar de este cuerpo? Porque quiero agradar a Dios, pero me encuentro haciendo lo contrario, dice. Encuentro una ley en mis miembros. Estaba hablando de esos receptores o esas cosas, hermano, que han sido pues colocadas en nuestra alma por el pecado, hermano, y que venimos arrastrando, hermano. Estamos hablando de la vieja naturaleza, de esa naturaleza pecaminosa, hermano. La concupiscencia está hablando de eso. Entonces, pero la concupiscencia dice que seduce. Ahí entra, porque el verso 14, mire lo que dice: cuando es llevado y seducido
por sus propias pasiones. Entonces el hombre es seducido por los deseos que hay en el corazón. Y de repente el enemigo, que el Señor lo reprenda, envía la tentación. Y después, hermano, se encuentran, hermano, los deseos del hombre con la tentación. Y como que hicieran un link, como que vinieran los deseos del hombre, la concupiscencia, y se encuentre, una vez ya seducido el hombre por sus propios deseos, se encuentra con la tentación. Y cuando se encuentra con la tentación, hermano, hace un link. Y cuando hacen un link, hermano, dice ahí en el verso 15, cuando la pasión ha concebido, da luz el pecado. Entonces cuando hacen el link, concibe el pecado. Y cuando el pecado es concebido, entonces se da luz el pecado. Pero note que hay algo más, dice, y cuando el pecado es consumido, o consumado, consumado, o sea, ya está hablando del hecho que se cometió, de la falta. Pero note que todo nació en el corazón del hombre. Dice, y el pecado es consumado, engendra la muerte. Entonces ahí hay que ponerle atención, hermano. Porque ahí está, en esos versos está hablando de dos nacimientos. No sé si me está prestando atención o está entendiendo, o yo me estoy dando a entender. El hombre va por la vida. El ser humano, estoy hablando de la raza humana, va caminando en esta carrera del evangelio, pero de repente, hermano, la concupiscencia comienza a seducir a ese hombre. Los deseos internos comienzan a seducir a aquel varón o a aquella dama. Y entonces, una vez que es seducido, hermano, se encuentra, mire, déjeme parafraseárselo para poder explicarle esto. Se encuentra desarmado, se encuentra, hermano, débil, y de repente se encuentra con la señora tentación y se abrazan. Y cuando se abrazan, hermano, se concibe el pecado. Y cuando ya el pecado está en el corazón, recuérdese que el Señor le dijo a los discípulos y a las multitudes, ¿se acuerda cuando hablaba del adulterio? Habéis oído, no vas a tener que adulterar, dice. Pero yo les digo que si tan solo lo desean, ya adulteraron. Entonces cuando se concibe el pecado en el corazón, se va a dar a luz tarde o temprano eso que ha sido incubado, hermano. Mire, como cuando la dama concibe del varón, ya su óvulo está fértil, recibe, hermano, la semilla, el esperma del varón, y ahí hay un engendramiento, pero después, tarde o temprano, eso va a salir después de 9 meses. Y esa semilla, hermano, que es microscópica, nace al final, hermano, después de 9 meses, se convierte en un muchacho o una niña de 7 o 8 libras, hermano. En otros casos, 9. Pero a donde yo lo quiero llevar es que después que se concibe, se da luz. Pero cuando ya se comete el pecado, estoy hablando del hecho, de la falta, de poner por obra aquello que nació en el corazón. Entonces en ese momento se da otro engendramiento y se engendra la muerte. Entonces de esa forma el enemigo quiere involucionarte. Por eso en esta noche, hermano, vamos a decirle, Señor, guárdame, cuídame, todo deseo quítalo de mi corazón, Señor. Porque yo quiero, por eso dice la Biblia, hermano, vestidos con toda la armadura de Dios, para estar ¿qué? Firmes contra las acechanzas, para permanecer firmes cuando venga el día malo. Y el día malo es el día de la tentación. A veces uno va por la vida y Dios le bendiga, cómo está y todo eso, pero si hay deseos, si hay problemas en el corazón de aquella persona, ¿qué va a hacer cuando venga la tentación?
Por eso es que muchas personas son presa fácil, hermano. Nomás le pusieron la cascarita y se resbalaron. Y hasta con alegría se van. Porque a veces, hermano, estamos desarmados. Estamos desarmados. Por eso necesitamos fortalecernos, hermano. Ahora, yo quiero que le preste atención a este verso. Santiago 1:12. Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones. Porque después de superarlas, recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. ¿Cuántos aman a Dios, hermano? Mire, los que aman a Dios se llenan del temor de Dios. Los que aman a Dios hacen hasta lo imposible, hablando humanamente, por agradar a Dios. Y los que aman a Dios, hermano, van a soportar toda prueba, toda tentación que venga de parte del enemigo, hermano. Y a ellos se les va a conceder, ¿qué? La corona de la vida. Pero si, hermano, si la tentación nos hace caer, ¿qué es lo que nos van a dar? ¿Hacia dónde nos va a llevar la tentación? Hacia la muerte. Pero en Cristo Jesús nos quiere llevar, hermano, hacia la vida y a la vida eterna, hermano. Por eso, hermano, qué bueno, qué alegría es, hermano, estar en la casa del Señor, buscando del Señor, estudiando su palabra, aprendiendo más del Señor, porque lo que queremos es agradar a Dios. Amén. Entonces Dios nos quiere bendecir, hermano. Pero nosotros necesitamos, hermano, pelear la buena batalla. Hay batallas que Dios lucha, que Dios pelea por nosotros. Pero hay batallas que nosotros necesitamos, hermano, vencer. Debemos pelear, hermano. Y una de ellas es contra nuestra carne. Por eso a Saúl le dieron una orden. ¿Se acuerda de Saúl? ¿Sí? ¿Se acuerda de Saúl, no? ¿Cuál fue la orden que le dijeron a Saúl? ¿Se acuerda? Una de las primeras. No sé, entonces no se acuerda de Saúl, hermano. ¿Sí se acuerda de Saúl? Pero a Saúl le dijeron, hermano, ve y destruye a Amalek. ¿Y qué fue lo que hizo él? Dejó vivo a Amalek. Entonces yo quiero que le preste atención a esto. Porque Amalek significa mi propia carne. Amalek representa la lucha contra nuestra carne. Entonces a donde lo quiero llevar es que está hablando, de hermano, de la carne. Amalek representa aquella batalla que necesitamos ganar, hermano, y destruir contra los deseos, contra las pasiones, hermano, que batalla contra nosotros. Amén. Por eso a Timoteo le dijeron, huye de las pasiones juveniles. Pero a veces se malinterpreta ese verso que le estoy citando, porque dice ahí, huye de las pasiones juveniles. Ah, no, pastor, yo ya no soy joven, dice uno. No, pero también nosotros, los adultos. Mire, usted sale ahorita adoró, ahorita qué sé yo, hermano, los cielos se abrieron, sintió la presencia de Dios, Dios lo bendijo, habló en lengua, si es posible hasta profetizó. Recibió la voz del Señor y todo eso, pero de aquí usted sale para su casa, se va con su esposa, con su esposo, se acuesta a dormir, sale mañana y se va para su trabajo bien consagradito, bien oradito, pero allá le está esperando doña Tentación o don Tentación. Por eso es que necesitamos que cuando se nos presente la tentación, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y si estamos debilitados y desarmados, hermano, hay que huir de la tentación. Hay que huir de la tentación. Ahora, ¿se acuerda que yo el martes, le hablé de diferentes clases de pecados? Solo se los voy a mencionar algunos y no los vimos todos, pero estuvimos mencionando algunos. ¿Se acuerda que estuvimos hablando de los pecados preexistenciales? Eso lo vimos a la luz de la palabra. Estuvimos hablando del pecado oculto. Estuvimos hablando de pecados de ignorancia por falta de conocimiento.
estuvimos hablando de pecados voluntarios que la gente, hermano, voluntariamente va y lo hace. Estuvimos hablando de los 7 pecados que habla Proverbios 6:16 en adelante. Estuvimos hablando del pecado de rebelión, pecados sexuales, pecados de idolatría, pero también hay pecados, hermanos, que conllevan a la muerte. Yo no sé si usted sabía que hay pecados que nos conducen hacia la muerte. Ahora, yo quiero citarle un versículo para que usted vea esto. Mire lo que dice Primera de Juan 5:16, y esta versión me gustó como lo dice, aunque las demás versiones lo dicen similar. Dice: si alguno ve que un hermano de la iglesia comete un pecado que no lleva a la muerte, debe orar por ese hermano para que Dios le dé vida, dice. Pero debe de tratarse de un pecado que no lleve a la muerte, porque hay pecados que llevan a la muerte. Y quiero decirles que no se debe de orar por quienes lo cometen. Verso 17. Todo tipo de maldad o de injusticia es pecado, pero no todo pecado lleva a la muerte. Pero entonces quiere decir que si hay pecados que llevan a la muerte. Por eso, hermano, mire, yo ni siquiera quisiera saber cuáles son los pecados, aunque por la Biblia yo sé de cuáles son los pecados que llevan a la muerte. Mire, uno de ellos, para que tenga idea, uno es la blasfemia contra el Espíritu Santo. La blasfemia, hermanos, son pecados que conducen a la muerte. Pero lo terrible es que el apóstol, hermano, el apóstol del amor, Juan, aquel que se recostaba en el pecho del Señor, lleno del Espíritu Santo, dice: hay pecados que conducen a la muerte, y les digo, por esos pecados ni siquiera oren. Mire, aquí la cosa se pone seria. Aquí tendríamos que ir a explicar muchas cosas, hermano, pero no me quiero detener aquí, hermano. Eso lo voy a dar para la tercera parte. Pero yo quiero hablarle hoy en día al menos del pecado oculto, hermano. Del pecado oculto. ¿Se acuerda que el martes pasado estuvimos solo le hice solo medio superficialmente medio lo tocamos? Pero yo quiero que nos examinemos a la luz de la palabra a ver si no hay pecado oculto. Y cuando hablo de pecado oculto, no es que Dios no sepa. Estoy hablando de pecados que el hombre quiere tapar, quiere ocultar, quiere esconder, hermano. Pero ahí están. Tal vez nadie se da cuenta. Tal vez, hermano, ya se nos olvidó a nosotros. Pero a Dios no se le olvida. Hermano, a Dios no se le olvida. Entonces yo quiero que nos examinemos a la luz de la palabra. Y mire lo que dice, porque el salmista, hermano, el Salmo 19, ¿se acuerda que dice: líbrame, Señor, aún de los pecados que son ocultos? ¿Se acuerda que citamos ese verso el martes pasado? Ahí usted lo puede ver en el capítulo 19, verso 12, dice: ¿cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? Dice 19:12 del Salmo. Límpiame de estos pecados ocultos o faltas ocultas, dice una versión. Pero aquí en el Salmo 139, verso 23, mire que dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Por eso el martes pasado le hablaba yo de cómo conocer los pecados ocultos. Porque el libro de Job, hermano, habla, hermano, en el capítulo 4, habla, hermano, de los pensamientos nocturnos. ¿Se acuerda que le hablé de eso? Que habla de los pensamientos nocturnos, hermano.
Que a veces usted se acuesta, usted ora, usted dice, en paz me acostaré y así mismo me levantaré, porque solo tú, oh Jehová, me sustentas y me guardas y me cuidas. Que el ángel de Jehová acampa alrededor mío y me defiende de los que temen a Dios. Y yo soy un temeroso tuyo, Señor. Y usted se acuesta a dormir, se acuesta, hermano, y no puede de repente dormir, hasta cuenta ovejitas, hermano. Comienza, hermano, a contar ovejitas y usted dice, 1, 2, me dormí, dijo. Al final se durmió. Pero de repente se levanta en la madrugada exaltado. Y yo digo, ¿y de dónde salió ese sueño, ese pensamiento en mi corazón? A veces, hermano, hay cosas escondidas en el alma y por eso hay que buscar ministración y renunciar a todo eso. Porque no vaya a ser, hermano, que de repente nos encontremos con el tentador y o no dice el hermano, la Biblia dice, ¿cuándo fue que el tentador se le manifestó al Señor Jesús? ¿En qué momento? Cuando estaba débil. Dice que ya habían pasado, tenía hambre mi Señor, ya habían pasado 40 días, 40 noches y el Señor no había comido. Cuando el Espíritu Santo lo lleva al desierto, ¿se acuerda? Y el tentador viene a tentarlo. Pero no llegó de la noche a la mañana así, rápido, sino que al final, hermano. Cuando estamos debilitados es que el tentador va a llegar. Y lo que quiere, hermano, es que haya transgresión, desobediencia y que el pecado, hermano, porque por eso es que después viene la acusación. Cuando alguien se encuentra con la tentación lo hace caer y después lleva a cabo aquel pecado. Después viene el acusador y lo viene a acusar. Y entonces, ¿qué hace la persona? Esconde su pecado. Si yo soy el pastor de esa iglesia, ¿cómo yo voy a ir a confesar ese pecado? Si yo soy el anciano de esta iglesia, ¿qué va a decir la gente? Entonces, ¿qué hace la gente por lo general? Esconde su pecado. Y entonces el verso base que le estoy dando de Proverbios 28:13, que dice que el que encubre, que el que esconde su pecado, ¿qué pasa? No prospera. Y la misericordia de Dios no va a estar en esa persona. ¿Por qué? Porque esconde su pecado. Y entonces aquí el salmista dice, examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. O sea, habría que preguntar qué pensamientos. ¿Se acuerda qué decía este hombre? En pecado me concibió mi madre, decía. Y me dio a luz en iniquidad. ¿Por qué? Porque no se había confesado el pecado. Le voy a hacer una pregunta. Cuando el profeta Samuel llega a la casa del papá de David para ungir a David como rey y le dice el papá a Isaí y le dice, manda a llamar a todos tus hijos. ¿Por qué no mandó a llamar a David? ¿No será que David era producto de un pecado escondido? Y el profeta, como es vidente, me va a sacar los trapitos al sol si ve a David. Y va a decir de que es rubio y no se va a parecer a nadie de nosotros. Pura la canción, este cerullo, ¿no? ¿Se acuerda usted? Señálame cualquier cosa dice, señálame cualquier cosa en mí que te ofenda. Guíame por el camino de la vida eterna. Cuán importante es, hermano, que le digamos hoy, esta noche, Señor, examina mi corazón, Señor. Examina mi corazón porque quiero agradarte. Porque quiero agradarte. Ahora, entonces, aquí es donde quiero que vayamos a ver los pecados ocultos que pueden haber en el corazón de una persona. Entonces, mire lo que dice Éxodo 2:11. Dice, muchos años después, cuando ya era adulto, aquí está hablando de Moisés. Moisés salió a visitar a los de su propio pueblo, a los hebreos, y vio con cuánta dureza los obligaban a trabajar. Durante su visita, vio que un egipcio golpeaba a uno de sus compatriotas hebreos.
Entonces Moisés miró a todos lados para asegurarse que nadie lo observaba, y mató al egipcio y escondió el cuerpo en la arena. O sea, la evidencia, hermano, lo metió debajo de la tierra. Moisés, el futuro libertador. Por eso, hermano, mire, ay, hermano, es que la Biblia dice, todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. A Dios nadie lo puede burlar, hermano. A Dios nadie lo va a burlar, hermano. Mire, después salió, escapó de ahí. ¿Y cuánto tiempo estuvo en un desierto viviendo Moisésito? ¿No será que fue a pagar su condena, hermano? 40 años. Y después de 40 años el Señor lo llama. Y le dice, tienes que ir a sacar al pueblo. Y después pasa otros 40 años en el desierto. Pero ya con otra comisión. Ya con otra comisión, hermano. Y entonces, pero lo que me llama la atención es que vio cómo el egipcio golpeaba a uno de sus compatriotas. Y todavía hizo esto, mire. ¡Pah! Y mató al egipcio. ¿Cómo es aquel dicho? Con alevosía y ventaja, así es, ¿no? Con premeditación y alevosía. Con premeditación y alevosía. Y se mató al egipcio. Y después, hermano, ¿qué hizo? Lo escondió su pecado. Pastor, ¿y usted por qué nos dice de eso si aquí a nadie, ni a una mosca hemos matado, pastor? Bueno, Dios sabe, hermano. Pero yo me he encontrado con gente aquí en este país, hermano, que, hermano, le tiene miedo a emigración. Sí, le tiene miedo. Pero no miedo porque lo vayan a deportar, sino que lo regresen a su país porque allá es el más buscado. Allá, hermano, dejó algunos, ya lleva, ¿no? ¿Se acuerda que se ponen hasta esas personas que han asesinado a otras personas? Dice que se ponen hasta lágrimas. Ya tiene varias, hermano. Pero tal vez usted no ha hecho eso. Pero mire, le voy a leer un pasaje paralelo para que entienda esto. Primera de Juan 3:14, mire lo que dice. Si amamos a nuestros hermanos en Cristo, eso demuestra que hemos pasado de muerte a vida. Pero el que no tiene amor, sigue muerto. Todo el que odia a un hermano, en el fondo de su corazón es un asesino. Hermano, yo cuando leí, ay, hermano, voy a comenzar a bajar libros. ¿Alguno me cae mal? No, ese hermano, no, pero ya lo perdoné, Señor. No le guardo rencor. Ya ese hermano lo que me hizo, lo que hizo, lo que no hizo, no, yo lo bendigo, Señor, y perdóname y guarda mi corazón, Señor. Porque, hermano, a veces, hermano, saludamos, hermano, Dios le bendiga. Y no es que le está sonriendo, es que como le está enseñando los dientes. Así, hermano. Porque, mire, necesitamos revisar nuestro corazón. Ahí en este verso dice, todo el que odia. Pero la palabra odiar ahí es aborrecer o amar menos. Mire, en la congregación usted no ama a unos hermanos más que a otros, ¿verdad? Porque eso sería, ¿cómo sería eso? Si yo, ayúdenme por favor, si yo amo a estos hermanos de esta fila, los amo mucho, con amor jarocho, como decía aquel. Los amo mucho a esto, pero a los de aquí, un poquito menos que esto. Pero los de allá, los veo, pero no los paso. ¿Cómo se le llama eso? ¿Perdón? Discriminación, racismo, ¿qué más, hermano? Tener preferencia, acepción de personas, ¿qué más? Favoritismo. ¿Perdón? ¿Cómo? Traducime eso, mijo. ¿Qué es lo que está diciendo él? No le estoy entendiendo. ¿Qué dice, mamita? ¿Tú que sabes español e inglés? No dijo nada. Es así como
Bueno, eso es lo que estamos hablando, ¿no? Pero a donde lo quiero llevar, hermano, es que si el amor de Cristo está en nosotros, nosotros debemos de amar a todos. ¿Perdón? Parcialidad. Injusticia. No, sí, porque sería una injusticia amar más a aquellos que a estos. Y la Biblia dice, de tal manera amó Dios al cosmos, al mundo, al universo, hermano, a todos. Dios hace salir el sol sobre justos e injustos. Dios es amor. Y si Dios, el amor de Dios está en nosotros, debemos de amarnos. Pero eso implica perdonar las faltas. Porque hay hermanos que pueden ofender con sus hechos, con sus actitudes, hermano, con su forma de ser. Pero eso significa, hermano, que si los amamos debemos de perdonar. Yo amo a todos los amo, a todos. Vea, pastor, a todos, pero ese hermanito me hizo algo. Y yo lo tengo entre ceja y ceja. Es más, en la bajadita lo agarro. Entonces me estoy convirtiendo ¿en qué? Tal vez no literal, pero espiritualmente sí, hermano. Y estamos teniendo eso. Este hermanito, me cae mal. A esa hermanita, me cae mal. A esa que pusieron a predicar, me cae mal esa. Yo no sé por qué el pastor le dio el privilegio a ese hermano. Me cae mal. Es más, no lo voy a escuchar, me voy. No vengo. Yo por eso cuando me toca ir a predicar o algún retiro o algún otro lugar, hermano, y yo no a nadie le digo quién va a predicar. Porque usted tiene que venir, hermano, porque Dios está aquí y Dios lo va a bendecir. Y no mire el vaso. No mire el vaso. Pero si una persona guarda rencor hacia otro hermano, hacia otra hermana, pasó eso, mire, en el tiempo de Cristóbal Colón pasó esa falta y todavía está guardando eso en su corazón, hermano. Peligro, cuidado. Sí, podría ser incluso, ¿sabes qué, mi amor? Que tal vez hace 10 años se vino de su país y se vino a este país, pero todavía sigue guardando, hermano, rencor hacia aquellas personas que lo ofendieron o la ofendieran, lo que le hicieron. Por eso hay que revisar nuestro corazón. El pecado oculto es aquellas cosas que no queremos perdonar y que las dejamos ahí. Y el Señor lo que quiere no es avergonzarnos ni hacernos sentir mal, al contrario, lo que quiere es limpiarnos, hermano. Si han habido asperezas, si han habido cosas en medio de nosotros, hermano, decir, buscar el arrepentimiento, buscar perdón. Buscar perdón, buscar el arrepentimiento. Y no es si me hicieron algo o yo hice algo. No, si yo lo hice, con más razón ir a pedir perdón. Pero si me lo hicieron a mí, pues también buscar, hermano, la reconciliación. Amén. Porque entonces si no seríamos como Moisésito. Hermano, yo no sé, ahí no dice que lo agarró a pedrada, yo no sé cómo lo mató, lo agarró, le puso la llave del diácono y lo estranguló ahí, hermano. Yo no sé qué hizo, cómo hizo para matarlo. Pero hay que perdonar. No hay que guardar ningún resentimiento contra. Mire, todos somos hijos de un mismo Padre. Y estamos bajo la misma cobertura. Y vivimos en la misma casa y aquí Dios nos bendice y nos alimenta. Amén. Ahora, déjenme continuar. Génesis 41:51, mire lo que dice. José llamó a su hijo mayor Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todas mis angustias, dice, y todo lo de la familia de mi padre. José llamó a su segundo hijo Efraín porque dijo, Dios me hizo fructífero en esta tierra de mi aflicción, dice. Ahora, pero al primer hijo, ¿cómo le puso? Manasés. Y Manasés, ¿sabe lo que significa? Significa olvidar. Pero note lo que dice ahí, Dios me hizo olvidar todas mis angustias y a todos los de la familia de mi padre. Yo le voy a hacer una pregunta. Y José, porque aquí está hablando de José, ¿ya había olvidado Josécito, hermano? No había olvidado. ¿Se acuerda cuando
Comienzan los primeros, ya lleva el segundo año de hambre. Comienza el tiempo de la escasez, ¿se acuerda? Ya iba el segundo año y llegaron los hermanos a comprar trigo. Y se acuerda que José los identificó. ¿Qué fue lo que hizo Josecito cuando los vio? Los mandó a la cárcel. ¿Sabe cuántos días los metió? Y eran sus hermanos, 3 días. Búsquemelo ahí, si mal no me recuerdo, creo que fueron 3 días. 3 días lo metió al bote, hermano. Y no es que ya había olvidado. Y no es que ya había perdonado. No había perdonado. Hermano, usted sabe todo lo que le hicieron. Sí, le hicieron una injusticia. Hermano, los mismos hermanos lo metieron a una cisterna, hermano, y de ahí lo sacaron y lo vendieron a una compañía de ismaelitas, y ellos lo vendieron a la casa de Potifar, y ahí en la casa de Potifar Dios lo prosperó, pero le levantaron un falso, y de ahí, hermano, lo llevaron a la cárcel y le estuvo 2 años en la cárcel. Así dice, que lo metieron ¿cuántos días? Por 3 días, hermano. Yo creo que usted, por mucho daño que le hayan hecho, hermano, usted no mete a la cárcel a uno de sus hermanos, parientes. Claro que usted no se encontraba en la posición de José. José era el segundo del país, el mandamás de toda una nación después de Faraón. Estaba en otra posición. Como que usted, José estaba como el vicepresidente de Donald Trump, hermano, de esta nación. ¿Usted se imagina esto? Pero él no había olvidado, hermano. Porque los hermanos, lo que los hermanos le hicieron, no había olvidado. Pero después, hermano, él abre su corazón y los perdona. Y los perdona. Pero esto representa personas que hay cosas que han pasado en la casa, en nuestros hogares, y no hemos olvidado todavía. Y si no hemos olvidado, no hemos perdonado. Y si no hemos perdonado, los pecados no se nos han borrado. Y si no se nos han borrado los pecados, no vendrán de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Porque así dice la Biblia. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados los pecados. Y para que vengan tiempos de refrigerio de la presencia de Dios. Pero para que vengan esos tiempos de refrigerio, primero los pecados se tienen que ser borrados. Para que se borren los pecados, hay que arrepentirse y convertirse. Entonces necesitamos entender esto, hermanos, amados. Yo no sé qué te hizo tu mamá, tu papá, tal vez te abandonaron. Tal vez, hermano, te dejaron. Tal vez tu papá se fue con otra señora y dejó a tu mamá sola y tu mamá te sacó adelante, o la mamá se tuvo que ir a trabajar y quien te crió fue la tía o la abuela o el abuelo, qué sé yo. Y a veces uno crece, hermano, y forma su familia y todavía guardando ese resentimiento, y eso nos impide desarrollarnos en la vida cristiana. Entonces esas cosas pueden ser pecados ahí ocultos. En sí sería el rencor, no lo que te hicieron, el rencor, el guardar, hermano, rencor hacia un ser querido, un familiar que te robó, qué sé yo, hermano, cualquier cosa, perdón. Le quitó la herencia, hermano. El terreno, se murieron tus abuelos y el abuelo dijo, repartan los terrenos para todos mis nietos. Y el nieto mayor, hermano, se quedó con todo. Y uno puede estar guardando esas cosas en el corazón. ¿Qué hay de aquellos padres que cometieron incesto? Que abusaron de sus propios hijos, hermano. Y ahora los hijos han crecido y todavía guardan ese sentimiento. Sí, fue horrendo, fue terrible, hermano, que te hayan hecho eso. Pero hay que perdonar. Porque Dios te quiere llevar a la excelencia, Dios te quiere llevar a otro nivel. Dios te quiere llevar, hermano, hacia la bendición. Porque dice la Biblia, el que guarda el pecado y no lo confiesa, lo estoy parafraseando, no va a prosperar, y Dios quiere que prosperes. Dios sí quiere que prosperes tu vida, tus hijos, tu cónyuge, tu casa, tu hogar. Dios quiere bendecirte, hermano. Dios examina los corazones, por eso me impactaba la profecía hoy.
Yo soy el que examino los corazones y tiene que ver con esto. De que Dios está examinando nuestros corazones y el Señor quiere que limpiemos todo eso, todo pecado, hermano. Mire, Josué 2:21. Entre el botín vi un hermoso manto de Babilonia, dice. 200 monedas de plata y una barra de oro que pesaban más de medio kilo, dice. Los desataba, dice, los deseaba tanto que los tomé. Están todos enterrados debajo de mi carpa. Pero lo que me llama la atención de ese verso que dice, los deseaba tanto, ¿dónde se acuerda lo que le hablé? Cuando los deseos de nuestra concupiscencia se encuentran con la tentación, hacen un link. Y al hacer un link, se concibe el pecado. Y luego, ¿qué fue lo que él hizo? Lo tomó y lo llevó a su casa. Pero al llevarlo a su casa y esconderlo, contaminó, no solamente estaba contaminando su vida, sino a su esposa y a sus hijos. Y ahí, al llevar eso a la casa, hermano, a su propia casa, engendra la muerte. ¿Y qué pasó con la casa de Acán? Todos murieron. Y no solo ellos, sino que hubo muerte en el campamento, hermano. Donde Dios dijo, voy a expulsar esas naciones y ellos van a huir. Pero Israel es el que estaba huyendo. Y había muerte en el campamento. Porque Dios le dijo a Josué, hay anatema, hay maldición. Hay pecado oculto y estaba escondido debajo de la casa de Acán, hermano, de la tienda de Acán. Entonces aquí dice que lo deseaba tanto. Y cuando un deseo es así obsesivo, ¿de qué está hablando? Cuando alguien desea algo y hace hasta lo imposible por alcanzar esas cosas, ¿qué hace? Ambición. Lo que había ahí en el corazón de aquel era, hermano, ambición. Era un deseo, los deseaba tanto que los vi y me gustaron y los tomé. Y Dios había dicho, no tomen nada del botín, no tomen nada del anatema. Todo ha sido, anatema significa aquello que ha sido apartado para la destrucción. Aquello que está consagrado y está bajo maldición. Eso significa anatema. Amén. Entonces, hay que revisar, hermano. Mire, recapitulemos para poder continuar. El pecado que le hablé de Moisés, ¿de qué estábamos hablando? De examinar nuestro corazón, hermano, y de ver si no hay, hermano, rencor o hay algo que tenemos contra nuestros hermanos. Hay que revisar eso, que no haya en nuestro corazón eso. Pero luego, después de quién le hablé, perdón, de José, que José no había olvidado, hermano, la casa de su padre, lo que le hicieron. Nosotros tenemos que revisar si no hay cosas, hermano, que haya en nuestro corazón en contra de aún de aquellos familiares que nos hicieron algo, sino que aprendamos a perdonar. Pero aquí está hablando de examinar, a ver si no hay, hermano, no, lo que dijimos. Ambición, eso. A ver si no hay ambición. Amén. Mire, le voy a dar algo más. Segunda de Samuel, capítulo 12, verso 5 dice, y se encendió la ira de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive el Señor que ciertamente el hombre que hizo esto merece morir, dice. Y debe pagar 4 veces por la cordera, porque hizo esto y no tuvo compasión. Entonces Natán dijo a David, tú eres aquel hombre. Ay, hermano, ¿se acuerda, hermano, que le sacaron los trapitos al sol al rey David, hermano? Mire, a Dios nadie lo puede burlar. Tal vez el pecado puede estar oculto de los demás. Tal vez nadie
ha visto aquellas faltas que podemos cometer, hermano. Pero Dios todo lo ve. Dios lo conoce todo. A veces hay gente que dice, ay, hay que cuidarnos de que no le cuenten al pastor. ¿Y de qué sirve eso, hermano, si ya Dios te vio? El ángel de Jehová campa alrededor tuyo. El Espíritu Santo habita en ti. Hermano, dice la Biblia que hay multitud de ángeles, hermano, que son como testigos que nos rodean. Ángeles ministradores de parte de Dios que nos ven. A veces uno preocupado para que no nos vea el pastor, pero si ya te vio Dios, ¿de qué sirve que yo te vea? Si el único que te puede justificar, hermano, y perdonar, hermano, es Dios. Entonces David, hermano, se acuerda todo lo que había hecho. Cometió adulterio, y no solo eso, mandó a matar al esposo de Betsabé, hermano. Y ahí hubo muerte, porque el hijo que engendró a esa mujer murió a causa del pecado. Y todo, hermano, ahí no dice cuánto tiempo había pasado, pero ya David estaba reinando, estaba en su trono, recibió al profeta, y el profeta, hermano, le tuvo que hacer un cuento el profeta. Usted se imagina, David, ¿quién era? Era un guerrero. ¿Cuál era el carácter de David, hermano? Y que alguien le vaya a decir, mira, estás en pecado, hermano, le hubieran volado la cabeza. Rey, ¿me dejas hablar, por favor?, dijo el profeta. Sí, habla. Fíjate que había un hombre que tenía 100 ovejas. Y ese hombre le llegaron visitantes, dice. Y tenía un vecino que tenía solo una ovejita. Y para darle comer a los visitantes, fue y mató a aquella ovejita de aquel vecino, dice. Y no agarró de las de él. ¿Qué se le tiene que hacer a ese hombre? ¡Ja! ¿Qué es lo que dijo? Vive el Señor, que ciertamente el hombre que hizo esto merece la muerte, hermano. Ese eres tú, le dijo el profeta. Y en el verso, mire, léase ahí mismo en el verso 12 del capítulo 12, pero el verso 12. En verdad, le dice, tú hiciste esto en secreto, pero yo haré esto delante de todo Israel a plena luz del sol, porque aquí ya Dios lo estaba sentenciando. Yo haré esto, lo que tú hiciste en secreto, yo lo voy a sacar a la luz, le dijo Dios. Y se acuerda que fue lo que pasó en la casa de David, en la familia de David. Mire, el primogénito, que era Amnón, violó a su propia hermana. Y después Absalón se subió al lecho de las concubinas de su padre. Aquí hay pecados ocultos tremendos de desórdenes sexuales, hermano. Por eso el día viernes hablábamos de la iniquidad y de los ancestros, ¿se acuerda? De cortar con el cordón umbilical que nos une a nuestros ancestros, hermano. Mire, a veces, hermano, ¿cómo usted se conoció con su pareja? Usted iba por la calle, usted la vio, ella lo vio, cruzaron miradas, se dijeron unas cuantas cosas y se fueron por ahí. Pasó el tiempo, ahora ya tienen hijos y hay algunos que todavía no se han casado, hermano. Gracias a Dios todos aquí están casados, ¿verdad? Pero necesitamos arreglar la casa. Porque a veces, hermano, se inicia de una manera desordenada. Hay varones, hermano, que parece que fueran marineros, uno en cada puerto. Y ahora que ya los años han caído, que ya no pueden, hermano, caminar, ahora dicen, no, es que ahora quiero consagrarme y vivir para Dios. No, tiene que pedir perdón por todas aquellas cosas, hermano, que ha hecho. Problemas de índole sexual, hermano. Mire, eso es terrible, hermano. ¿Cuál era el problema de Sansón? De índole sexual. ¿Cuál era el problema de Jacob? De índole sexual. Las esposas, hermano, las mujeres se peleaban por Jacob, por estar con Jacob.
¿Cuál es el problema, hermano, de David? David tuvo muchas mujeres. ¿Cuál es el problema de Sansón? Perdón, de Salomón. Sí, hermano, sí, terrible lo que hizo Sansón. Salomón. Pero hay que pedir perdón hasta por eso, hermano. Mire, ya el tiempo me ha alcanzado, pero mire lo que dice Juan, capítulo 4, verso 16. Dice, él le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. Mira, pongamos un ejemplo. Tal vez, hermano, los primeros 5 eran los esposos. ¿Qué sé yo? Los mató o se murieron, no sé. No sé, pero ya no están con ella. Pero ahora tiene otra persona y tal vez no se ha casado. Tal vez estén en adulterio o en fornicación. Porque depende del ángulo que usted vea esos pasajes. Pero Dios le está diciendo, el que tienes en la actualidad no es tuyo. Puede que sea de otro. Y entonces ella está en adulterio y él está cometiendo adulterio con ella. O está en fornicación, no se han casado. Entonces yo quiero que le preste atención a esto. Pueden haber, hermano, pecados ocultos, no por Dios, sino porque el hombre los quiere tapar. Pero es necesario, hermano, que nosotros, hermano, le digamos al Señor, examíname. Examíname, Señor. Y me voy a adelantar acá, ¿verdad? Me voy a adelantar acá. Este es el pasaje que le citaba de 1 Samuel 15, donde Dios le da una comisión a Saúl, y Saúl no hace lo que tiene que hacer, y por eso Dios lo disciplina. Pero quiero terminar con este verso, que es muy conocido. Este verso, Isaías 1:18, tal vez me ayudase en el piano, papito. Dice, venga ahora, vamos a resolver este asunto. Me gustó esta versión. ¿Cómo lo dice? La Nueva Traducción del Viviente. Porque aquí está hablando Dios. Y dice, vengan ahora, dice. Como nos hace una invitación el Señor, ¿verdad? Isaías 1:18 nos hace una invitación. Vengan ahora. Vamos a resolver ese asunto. ¿Qué asunto? Este asunto del pecado. Aunque sus pecados sean como la escarlata, dice, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana, dice. Verso 19. Si tan solo me obedecen, tendrán comida en abundancia. Pero si se apartan y se niegan a escuchar, la espada de sus enemigos los devorará. Yo, el Señor, he hablado. Wow. Como que el Señor le pone el sello ahí, ¿verdad? La firma. Mire, yo les doy la oportunidad de que se vuelvan a mí. Yo les estoy dando la oportunidad de que se arrepientan. Si ustedes me obedecen, yo los voy a bendecir con abundancia. Pero si no me obedecen, la espada de sus enemigos los va a devorar. Hermano, yo no quiero eso. Yo lo que quiero es decirle, Señor, examina mi corazón, límpiame aún de todo pecado oculto. Sean cosas que han pasado en años anteriores y tal vez ni me recuerdo, ya se me olvidó lo que pasó. Señor, perdóname, Señor. Límpiame, Señor, pero quiero estar limpio, blanco, hermano, con vestiduras blancas, porque quiero irme en el arrebatamiento, porque quiero agradarte, Señor. Esa es la actitud que debemos de tener siempre, para que la sangre de Cristo sea rociada, hermano, siempre, cada vez que venimos a la presencia de Dios, decirle, Señor, Padre, tú conoces mi corazón, tú conoces mi vida, tú conoces mi caminar, mi acostar, mi levantar, todo mi ser, Señor, pero sigue examinando mi corazón. Eso es lo que David le decía. Este era el pasaje que yo le citaba. Déjeme ver si era este. Que estaba aquí. Este era el pasaje de Salmo 139, 23. Examíname, oh Dios,
y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Como que el salmista batallaba con algo en su corazón, con pensamientos que él sabía que eran pensamientos que no le agradaban a Dios. Miren, Saúl cometió pecados fuertes, desobedeció a Dios. Por último terminó visitando a aquella mujer adivina que tenía un espíritu pitonizo, y el espíritu de Dios se apartó de Saúl. David hizo cosas tremendas. Si lo ponemos en una balanza, hablando humanamente, yo creo que David cometió más pecados más fuertes que Saúl. Aún Saúl terminó endemoniado, hermano. Pero David, ¿sabe cuál es la diferencia entre David y Saúl? Que David siempre que Dios le decía, has pecado, él se humillaba. Se humillaba y le decía, perdóname, Señor. Y Dios lo exaltaba. Y Dios lo volvía a colocar en la posición que Dios lo había llamado. Veo ahí la misericordia y el amor de Dios. Al igual nosotros somos hijos de Dios. Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Este día no es para señalar o hacer sentir mal a alguien o acusar. No, es para que nos examinemos. Es para que le digamos al Señor, Señor, examina mi corazón. Mira las cosas que pueden haber en mi corazón, Señor. Porque nosotros queremos agradarle a Dios, ¿verdad? Se pone de pie y me deja bendecirlo. Que por un minuto deje lo que tiene en sus manos y póngase de pie. Y que usted pueda ponerse de pie delante de Dios y levantar sus manos a Él. Y que usted le pueda decir, Señor, como el salmista decía, examíname. Examina mi alma, mis pensamientos, mi mente, mi corazón, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, todo mi ser integral. Que tú le puedas decir, examíname, Señor. Examíname. Esa es la palabra de esta noche. El Señor es lento para la ira, pero grande en misericordia. Sí, Dios visita la maldad, la iniquidad de los padres en la tercera y en la cuarta generación, y que Dios no tendrá por inocente al culpable. Sí, Dios es un juez justo, y sus juicios son justos, pero Él es grande en misericordia, y hermano, en medio de todo juicio triunfa la misericordia de Dios. A nosotros nos han dado una llave, y la llave es el arrepentimiento. La llave es buscar el perdón. Estamos viviendo un tiempo de gracia. El tiempo de gracia es un tiempo de oportunidad. El tiempo de gracia es un tiempo, hermano, para aprovechar la influencia divina de parte de Dios hacia nosotros. Dios te ama con amor eterno, que Él te quiere llevar hacia la eternidad. Te quiere llevar a que habite las moradas eternas que Él ha preparado para cada uno de nosotros. Pero es necesario que aquí, mientras ese tiempo llega de ser arrebatados hacia las nubes y tener un encuentro con el Señor Jesús, mientras eso llega, el Señor te está diciendo, examínate. Te estoy dando mi palabra para que te examines. Pongámonos a cuenta, como dice Isaías 1:18. Pongámonos a cuenta. Revisa si hay pecado. Yo lo voy a emblanquecer. Yo voy a emblanquecer tus vestiduras. Eso es lo que Dios está hablando a nuestros corazones. Y esa palabra va para todos, hasta para mí. Yo quiero que el Señor examine mi corazón. Por eso levanta tus manos y dile, Señor, perdóname si he cometido faltas que a ti no te han agradado. Perdónanos, Señor, toda transgresión,
Perdona todo pecado, toda iniquidad, porque tú tienes poder, Señor, y eres un Dios de amor y de misericordia, que perdonas toda transgresión y todo pecado y toda iniquidad. Señor, examina nuestros corazones, y si hay faltas, Señor, ocultas ahí, Señor, pedimos perdón, Señor. Si hay problemas en nuestro corazón, si hay pensamientos que batallan y luchan, que nos inquietan, Señor, para ir a hacer lo malo, hoy, Señor, te los entregamos. Hoy entregamos todo pensamiento, lo llevamos cautivo a la obediencia de Cristo. Hoy entregamos nuestras mentes, hoy entregamos nuestros corazones, hoy entregamos nuestros espíritus a Cristo, nuestras almas a Cristo, aún nuestros cuerpos al Señor Jesús. Oh, que tu sangre preciosa sea rociada desde mi cabeza hasta mis pies. Que todo mi ser sea limpiado con esa preciosa sangre. Trae tus ángeles ministradores, Señor. Envíalos en esta hora con vasijas de la sangre divina de Cristo, para que sea rociada desde el más pequeño hasta el más grande. Que por causa del pecado no estemos alejados de ti, Señor. Oh, Señor, limpia cada vestidura, limpia los cuerpos, lávalos, Señor, lávalos. Lava los cuerpos con tu sangre de tus hijos, porque son templo y morada de tu Espíritu Santo. Lava cada alma, Señor, cada alma que ha sido manchada, lávala con tu sangre preciosa. Lava, Señor, las mentes y los corazones y los espíritus de mis hermanos. Lávalos y purifícalos y santifícalos con tu sangre preciosa. Aún las vestiduras sacerdotales, las vestiduras, Señor, que han sido manchadas, sean emblanquecidas. Pon, Señor, mitra nueva, pon mitra nueva, pon mitra nueva. Ponga en la mente santidad. Póngase su mente, su mano en su mente, hermano. Ponga su mano en su mente y dígale al Señor: Señor, pon un sello en mi mente y pon santidad, Jehová. Que hoy el Señor te ponga el yelmo de la salvación. Que hoy el Señor te revista con su armadura, para que estés firme en el día malo. Oh, Señor, toda tentación, no permitas que caigamos en tentación, Señor. Fortalece nuestros espíritus, fortalece nuestras vidas, Padre, en el nombre de Jesús. Quiero serte fiel, quiero vivir para ti. Dile, díselo. Comprométete con Él. Dile: me rindo mi espíritu, rindo mi vida, rindo mis pensamientos, rindo mis pies. Que mis pies se apresuren, pero para agradarte. Que mis manos hagan obras que te agraden. Que los dichos de mi boca sean gratos para ti. Que mis oídos solo escuchen tu voz. Que mis ojos solo puedan ver tu gloria. Oh, que mi corazón busque la santidad. Que el Señor te auxilie. Que el Señor te ampare. Que el Señor te fortalezca. Que el Señor guarde tu entrar y tu salir. Que el Señor guarde el tiempo de reposo por las noches. Que el Señor guarde tu acostar y tu levantar. Cuando estás en tu trabajo, oh Señor, guárdalo. Hoy venimos desautorizando al tentador. Jehová, reprende al tentador en el nombre de Jesús. Toda tentación la agarramos y la llevamos al abismo en el nombre de Jesús. Hoy deshacemos toda tentación. Toda tentación que quiera poner tropiezo en los hijos
nosotros en tu pueblo lo desautorizamos. Aún todo deseo de nuestra concupiscencia lo llevamos cautivo a la obediencia de Cristo. Iglesia de Cristo, Casa de Dios de Ministerios Ebenecer RBA presentó El Consejo de la Palabra, un espacio espiritual ofrecido por el pastor Alexander Herrera, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Escucha siempre El Consejo de la Palabra en esta estación. Para información de servicios, escríbenos a pastorebenecerrba@gmail.com o llama al 804-2479-527. Esperamos que esta palabra haya bendecido tu vida. El Consejo de la Palabra.